La jaula descendía lentamente, balanceándose en el agua oscura como si estuviera entrando en otro mundo. Arriba quedaban la luz, el aire, las voces del equipo. Abajo solo había silencio, presión y una inmensidad azul que parecía no tener fondo. Las cámaras ya estaban grabando. Nadie hablaba demasiado. Todos miraban hacia la misma dirección, esperando ver una sombra, una silueta, cualquier señal de movimiento. Y entonces apareció. No fue como en las películas, con música fuerte y un ataque repentino. Fue peor. Primero se vio una forma enorme moviéndose bajo la jaula, lenta, segura, dueña absoluta de aquel espacio. Después, cuando giró hacia la luz, pudimos ver su cuerpo completo, un gigantesco tiburón blanco, marcado de cicatrices antiguas, con la piel cruzada por líneas, mordidas y heridas ya cerradas, como si hubiera sobrevivido a guerras que ningún ser humano había presenciado. En ese instante era imposible no pensar una cosa: si este animal tenía tantas marcas, ¿qué clase de criatura podía haberlo herido? Antes de seguir, suscríbete si te gustan las historias reales del océano, los misterios científicos y esos casos que parecen sacados de una pesadilla, pero que nacieron de datos, investigación y evidencia. Porque lo que ocurrió con un tiburón blanco marcado en Australia cambió la forma en que muchos imaginaban la cadena alimenticia del mar. A finales de 2003, frente a la costa de Australia Occidental, un grupo de científicos capturó temporalmente a una hembra joven de tiburón blanco. Medía cerca de 9 pies. No era una cría indefensa, pero tampoco era una adulta gigantesca. Estaba justo en esa etapa peligrosa en la que un gran blanco ya es rápido, fuerte, experimentado y perfectamente capaz de matar. El equipo la revisó con cuidado. No parecía enferma, no tenía heridas graves, no mostraba señales de debilidad, parásitos ni estrés extremo. Su cuerpo era fuerte, sus movimientos eran firmes y su comportamiento parecía normal. Para los investigadores, era un ejemplar perfecto. Le colocaron una etiqueta de rastreo, un dispositivo diseñado para registrar información mientras el animal recorría el océano. La idea era sencilla: seguir su vida sin tener que verla. Porque un tiburón blanco no se deja estudiar fácilmente. Puede desaparecer durante semanas, cruzar enormes distancias, sumergirse a profundidades donde ningún buzo puede seguirlo y volver a la superficie cuando quiere, no cuando los humanos lo necesitan. Durante décadas, mucho de lo que sabíamos sobre estos animales venía de fragmentos: una aparición cerca de la costa, restos encontrados en el estómago de otro animal, un cadáver varado en una playa. Pero esta etiqueta prometía algo distinto. Podía registrar temperatura, profundidad, luz y movimiento. Después de un tiempo se soltaría sola, subiría a la superficie y enviaría sus datos por satélite. Los científicos esperaban recibir la historia normal de una joven depredadora patrullando aguas australianas. Pero 4 meses después, lo único que regresó fue la etiqueta. El tiburón había desaparecido. No apareció ningún cuerpo. No hubo manchas de sangre sobre el agua. No se encontraron restos flotando ni huesos arrastrados por las corrientes. Era como si el animal simplemente hubiera dejado de existir. Lo único que volvió fue aquel pequeño dispositivo electrónico. Cuando los investigadores recuperaron los datos, esperaban encontrar una explicación sencilla. Tal vez la etiqueta se había desprendido antes de tiempo. Tal vez el tiburón había migrado hacia otra zona. Quizás algún fallo técnico había interrumpido el registro. Durante las primeras semanas, todo parecía perfectamente normal. La joven hembra se movía a lo largo de la costa australiana como cualquier tiburón blanco saludable. Nadaba, descendía, ascendía y recorría grandes extensiones de océano. Las temperaturas registradas coincidían con las condiciones habituales del agua. Nada llamaba la atención. Era exactamente el tipo de información que los científicos esperaban obtener, hasta que una línea en la pantalla cambió de forma repentina. La temperatura registrada por la etiqueta aumentó bruscamente. No unos pocos grados, mucho más. En cuestión de minutos, pasó de registrar agua fría del océano a marcar una temperatura cercana a los 78 grados Fahrenheit. Los investigadores se quedaron inmóviles. Aquello no tenía sentido. Salosma, etiqueta estaba diseñada para medir el entorno que rodeaba al tiburón. Si de repente registraba una temperatura tan elevada, solo existían unas pocas posibilidades, y ninguna era tranquilizadora. Pero eso no fue lo más extraño. Al mismo tiempo que la temperatura aumentaba, la profundidad registrada comenzó a cambiar de forma dramática. El dispositivo descendió rápidamente, más y más, desde aguas relativamente superficiales hasta aproximadamente 1900 pies de profundidad. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. La temperatura permaneció elevada, no durante segundos, no durante minutos, durante un periodo prolongado. Era como si la etiqueta hubiera abandonado el océano
océano y hubiera entrado en otro entorno completamente distinto. Un entorno cálido, un entorno biológico, un entorno que parecía sorprendentemente parecido al interior de un sistema digestivo. Si esa interpretación era correcta, significaba algo aterrador. La etiqueta ya no estaba sobre el tiburón, estaba dentro de otra criatura. Durante un tiempo continuó registrando datos desde aquel lugar oscuro y cálido. Después, finalmente fue expulsada. Subió lentamente hacia la superficie, flotó durante horas, quizás durante días, y finalmente llegó a una playa donde fue encontrada. El tiburón jamás volvió a aparecer. Toda la evidencia física había desaparecido. Solo quedaba el registro digital de sus últimos momentos, y ese registro planteaba una pregunta capaz de sacudir una de las ideas más arraigadas de la biología marina. ¿Qué clase de animal podía capturar, matar y devorar a un tiburón blanco de casi 9 pies? Para entender por qué esta pregunta era tan impactante, hay que comprender lo que representa un tiburón blanco. Para millones de personas es el depredador definitivo. Cuando alguien piensa en un cazador marino, normalmente imagina un gran blanco. Décadas de documentales, películas y titulares han convertido a esta especie en el símbolo máximo del peligro oceánico. Y no es una reputación inmerecida. Las hembras adultas pueden superar fácilmente los 20 pies de longitud y alcanzar pesos extraordinarios. Sus mandíbulas contienen filas de dientes cerrados diseñados para cortar carne y hueso con una eficiencia brutal. Pero su verdadera ventaja no está solo en sus dientes, está en sus sentidos. Pueden detectar campos eléctricos generados por otros animales, pueden percibir diminutas cantidades de sangre dispersas en enormes masas de agua, pueden sentir vibraciones producidas por una presa herida a grandes distancias. Son rápidas, son inteligentes y llevan millones de años perfeccionando esas habilidades. Por eso, durante generaciones, muchos científicos consideraron que los tiburones blancos adultos prácticamente no tenían depredadores naturales. Y sin embargo, los datos de aquella etiqueta estaban diciendo exactamente lo contrario. Durante décadas, la imagen del tiburón blanco había ocupado un lugar especial en la imaginación humana. Era el cazador que inspiraba respeto incluso entre otros depredadores, el animal que parecía dominar las aguas costeras sin oposición, el último eslabón de la cadena alimenticia. Sin embargo, aquella pequeña etiqueta estaba contando una historia completamente diferente, la historia de un depredador que se había convertido en presa. Piensa en ello por un momento. Algo en el océano había tratado a un tiburón blanco de 9 pies exactamente igual que un tiburón blanco trataría a una foca. No había sido una lucha equilibrada, no parecía haber existido una larga persecución. Los datos sugerían algo mucho más simple y aterrador: un ataque rápido, una captura exitosa y una comida. Los investigadores comenzaron a analizar cada detalle disponible. Si querían identificar al responsable, debían eliminar posibilidades una por una. La pista más importante era la temperatura. Cuando la etiqueta pasó de registrar agua fría a una temperatura cercana a los 78 grados Fahrenheit, estaba revelando algo crucial. El animal que la había ingerido no podía ser un habitante marino común. La mayoría de las criaturas del océano son ectotermas. Su temperatura corporal depende casi por completo del agua que las rodea. Si un pez común hubiera consumido la etiqueta, la lectura apenas habría cambiado. Lo mismo ocurriría con innumerables especies de tiburones, incluso algunos de gran tamaño. Por lo tanto, el depredador debía pertenecer a un grupo extremadamente reducido, un grupo capaz de mantener una temperatura interna considerablemente superior a la del agua circundante. Eso reducía drásticamente la lista de sospechosos, y cuanto más analizaban los investigadores el problema, más inquietante se volvía la situación. El océano es el ecosistema más grande del planeta, ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. Sin embargo, los animales capaces de conservar calor corporal en aguas frías representan una fracción diminuta de toda la vida marina. Entre ellos se encuentran los mamíferos marinos, ballenas, delfines, focas, y también un grupo mucho más sorprendente: algunos tiburones, especies especiales que poseen sistemas circulatorios avanzados capaces de retener el calor generado por sus músculos. En lugar de perder energía constantemente hacia el agua fría, reciclan parte de ese calor dentro de su cuerpo. Es una adaptación extraordinaria, y uno de sus representantes más conocidos es precisamente el tiburón blanco. La lista de candidatos comenzó a estrecharse. Ahora sabían que el responsable debía cumplir 3 condiciones fundamentales. Primera, debía ser un animal de sangre caliente o parcialmente endotérmico. Segunda, tenía que ser lo suficientemente
suficientemente grande para matar y consumir un tiburón blanco de 9 pies. Y tercera, debía ser capaz de descender hasta profundidades cercanas a los 1900 pies y permanecer allí durante cierto tiempo. De repente, el número de posibles responsables se volvió sorprendentemente pequeño. Entre todos ellos, uno destacaba inmediatamente: las orcas. Durante años, las orcas habían demostrado ser uno de los pocos animales capaces de matar tiburones blancos. Su reputación estaba respaldada por observaciones reales. En distintas regiones del mundo se habían documentado ataques exitosos. Los investigadores sabían que estos cetáceos eran extraordinariamente inteligentes, cooperativos y eficientes. Además, podían alcanzar tamaños impresionantes y estaban presentes en aguas australianas. Al principio, la explicación parecía perfecta. De hecho, parecía tan convincente que muchos investigadores pensaron que el caso estaba prácticamente resuelto, pero entonces comenzaron a revisar los detalles, y cuanto más observaban los datos, más problemas encontraban. La primera dificultad estaba relacionada con la forma en que las orcas cazan tiburones blancos. Cuando atacan, normalmente no consumen al animal completo. Tienen una estrategia mucho más específica. Buscan órganos extremadamente ricos en energía, especialmente el hígado. En numerosos casos documentados, las orcas extraen el hígado con una precisión sorprendente y abandonan gran parte del resto del cuerpo. Pero eso no coincidía con lo que mostraba la etiqueta. Los datos indicaban que el dispositivo había permanecido durante bastante tiempo dentro del sistema digestivo de un depredador. Si únicamente se hubiera arrancado el hígado, era difícil explicar ese patrón. Y ese era solo el primer problema. El segundo problema tenía que ver con la profundidad. Las orcas son buceadoras extraordinarias. Pueden descender cientos de metros cuando es necesario y poseen una capacidad física impresionante. Sin embargo, el comportamiento registrado por la etiqueta no terminaba de encajar con lo que normalmente se observa durante sus ataques a tiburones blancos. Después del supuesto evento de depredación, el dispositivo descendió hasta cerca de 1900 pies de profundidad y permaneció allí durante un periodo considerable. Era un patrón extraño para una orca que acababa de capturar una presa. Los investigadores no podían ignorarlo. Luego apareció el tercer inconveniente: la temperatura. Las orcas mantienen temperaturas corporales similares a las de muchos mamíferos terrestres. Su interior debería haber registrado valores considerablemente más altos que los observados por la etiqueta. Sin embargo, los datos mostraban algo distinto. La temperatura registrada era superior a la del océano, sí, pero seguía siendo mucho más baja que la esperada dentro del cuerpo de una orca. La diferencia era demasiado grande para pasarla por alto. Y entonces llegó el cuarto argumento, quizás el más importante de todos. No existía evidencia de actividad de orcas en la zona durante aquel periodo. Esto puede parecer un detalle menor, pero para los expertos era enormemente significativo. Cuando las orcas aparecen en una región frecuentada por tiburones blancos, ocurre algo muy particular. Los tiburones desaparecen, no lentamente, no gradualmente, desaparecen casi de inmediato. Abandonan zonas de alimentación que han utilizado durante años, cambian sus rutas, modifican sus comportamientos. Es una reacción observada repetidamente en diferentes partes del mundo, y sin embargo, los otros tiburones monitoreados en aquella región no mostraban ninguna señal de alarma. Continuaban moviéndose normalmente, seguían utilizando las mismas áreas. No había indicios de una huida masiva. Era como si las orcas nunca hubieran estado allí. Poco a poco, la teoría más popular comenzó a derrumbarse. Lo que parecía una respuesta perfecta dejó de parecer tan convincente, y cuando los investigadores eliminaron esa posibilidad, se encontraron frente a una conclusión mucho más inquietante. La descripción seguía siendo la misma: un depredador cálido, enorme, capaz de realizar inmersiones profundas, capaz de consumir una presa gigantesca, capaz de explicar la temperatura registrada, capaz de explicar la profundidad registrada, capaz de explicar el tiempo que la etiqueta permaneció dentro de un sistema digestivo. Y entonces surgió una posibilidad que nadie quería pronunciar demasiado rápido. ¿Y si el responsable era otro tiburón blanco? A primera vista parecía una idea extrema, pero los datos comenzaban a apuntar precisamente en esa dirección. Los tiburones blancos poseen una adaptación biológica extraordinaria. Gracias a una compleja red de vasos sanguíneos, pueden conservar gran parte del calor producido por sus músculos. Eso les permite mantener una temperatura interna muy superior a la del agua circundante. En las condiciones registradas aquel día, la temperatura corporal de un gran tiburón blanco encajaba sorprendentemente bien con los valores observados por la etiqueta. De hecho, encajaba mejor que la de una orca. Además, los tiburones blancos son capaces de realizar inmersiones profundas mucho más frecuentemente de lo que la mayoría de las personas imagina. Se han registrado individuos descendientes
yendo mucho más allá de los 3000 pies. Por lo tanto, alcanzar 1900 pies no representaba ningún problema para un ejemplar adulto de gran tamaño. Y todavía quedaba otro elemento: la forma de alimentarse. Un tiburón blanco enorme no necesita realizar una extracción quirúrgica de órganos. Cuando ataca una presa adecuada, puede arrancar enormes fragmentos de tejido o incluso tragarse secciones enteras. Si la etiqueta estaba fijada al cuerpo de la víctima, era perfectamente posible que terminara dentro del sistema digestivo del atacante. De repente, todas las piezas empezaban a encajar. No perfectamente, pero sí mejor que cualquier otra explicación disponible. Y cuanto más analizaban los científicos la información, más difícil resultaba ignorar esa conclusión. La joven hembra de 9 pies probablemente no había sido víctima de una especie desconocida. No había sido atacada por un monstruo prehistórico. No había desaparecido por una causa sobrenatural. Lo más probable era algo mucho más simple. Y precisamente por eso resultaba tan perturbador. Había sido cazada por un tiburón blanco mucho más grande que ella. ¿Quieres que continúe con la quinta parte? La idea parecía casi absurda para muchas personas. Después de todo, durante años se había presentado al tiburón blanco como el depredador definitivo, el gobernante de las aguas costeras, el animal que inspiraba miedo a prácticamente cualquier otra criatura marina. Pero la naturaleza rara vez sigue las historias que los seres humanos cuentan sobre ella. En realidad, el canibalismo está mucho más extendido de lo que la mayoría imagina. Numerosas especies de tiburones consumen a otros tiburones cuando tienen la oportunidad. Algunas incluso atacan individuos de su propia especie. Para ellas no existe un concepto de parentesco o jerarquía como el que solemos imaginar. Existe hambre, existe oportunidad, existe supervivencia, y eso es todo. En algunas especies, esta competencia comienza incluso antes del nacimiento. Dentro del útero materno, los embriones más fuertes pueden llegar a devorar a sus propios hermanos. Es una lucha brutal que ocurre en completa oscuridad, mucho antes de que las crías vean el océano por primera vez. Los científicos ya conocían ejemplos similares en varias especies. Sin embargo, el caso de los tiburones blancos era diferente. No porque fuera imposible, sino porque resultaba extremadamente difícil de observar. Los grandes tiburones blancos pasan gran parte de sus vidas lejos de la costa. Se desplazan por enormes extensiones de océano, pueden desaparecer durante semanas o meses, y muchas de sus interacciones ocurren en lugares donde ningún ser humano está presente para observarlas. Por eso este caso era tan importante, no porque demostrara algo completamente imposible, sino porque proporcionaba una de las primeras evidencias sólidas de un comportamiento que probablemente llevaba ocurriendo millones de años. Los investigadores comenzaron a estimar el tamaño del posible atacante. Basándose en los datos disponibles, calcularon que el depredador podía medir entre 16 y 20 pies de longitud. Era una diferencia enorme. La víctima medía aproximadamente 9 pies. Eso significa que el atacante podía ser más del doble de largo y muchísimo más pesado. Para la joven hembra marcada, aquello no habría parecido un competidor. Habría parecido una montaña de músculo avanzando desde la oscuridad. Un depredador tan superior físicamente que cualquier intento de defensa habría resultado inútil. Resulta inquietante imaginar cómo pudo desarrollarse aquel encuentro. Quizás ocurrió cerca de la superficie, quizás en aguas profundas, quizás la víctima ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Lo único que sabemos con cierta seguridad es que la transición registrada por la etiqueta fue rápida. Primero océano, luego calor, después profundidad y finalmente silencio. Mientras los científicos analizaban los resultados, comenzaron a comprender algo mucho más importante que la muerte de un único tiburón. Estaban observando una realidad fundamental sobre la naturaleza. La cadena alimenticia no es una escalera fija, no existe una posición permanente en la cima. Incluso los grandes depredadores pueden convertirse en presas. Un tiburón blanco puede ser el cazador más temido cuando persigue focas, pero si aparece un tiburón blanco mucho mayor, la situación cambia inmediatamente. Las categorías que utilizamos, depredador, presa, dominante, vulnerable, son mucho más flexibles de lo que nos gusta admitir. Todo depende del contexto, del tamaño, de la oportunidad y del encuentro correcto en el momento correcto. Eso fue lo que hizo que esta historia se volviera tan famosa. No solo respondía a una pregunta, también destruía una ilusión, la ilusión de que existe un animal completamente intocable, porque la naturaleza no reconoce ese concepto. Incluso los organismos más exitosos viven bajo presión constante. Incluso los cazadores más eficientes pueden convertirse en alimento. Y en el caso de aquella joven hembra, todo indica que eso fue exactamente lo que ocurrió. La información recuperada terminó inspirando investigaciones, debates y documentales que intentaron
lograron reconstruir el misterio. Con el paso de los años, la explicación del gran tiburón blanco fue ganando cada vez más aceptación entre numerosos especialistas, no porque existiera una grabación directa del ataque, no porque alguien hubiera presenciado el momento, sino porque ninguna otra hipótesis lograba explicar todos los datos con la misma coherencia. Y aún así, las preguntas no desaparecieron. En realidad, apenas comenzaban. ¿Quieres que continúe con la sexta parte? Porque una vez que los científicos aceptaron la posibilidad de que un gran tiburón blanco hubiera devorado a otro, surgió un problema completamente nuevo. Si esto había ocurrido una vez, ¿cuántas veces más estaba ocurriendo sin que nadie lo supiera? Esa pregunta resultaba mucho más difícil de responder. El océano es inmenso. Cada día, millones de interacciones suceden lejos de cualquier cámara, satélite o investigador. Animales nacen, cazan, migran y mueren en lugares donde ningún ser humano ha estado jamás. La historia de la hembra marcada nos llegó únicamente porque llevaba una etiqueta electrónica. Sin ella, nadie habría sabido nada. Su desaparición habría sido catalogada como una pérdida más entre miles. Eso es lo verdaderamente inquietante. No el hecho de que un tiburón blanco pudiera comerse a otro, sino el hecho de que probablemente estamos viendo apenas una fracción diminuta de lo que realmente sucede bajo la superficie. Durante años, los científicos comenzaron a revisar datos antiguos buscando patrones similares. Analizaron movimientos extraños, cambios repentinos de temperatura, desapariciones inexplicables, comportamientos anormales registrados por otras etiquetas, y poco a poco apareció una posibilidad fascinante. Quizás la muerte de aquella hembra no era una excepción, quizás era simplemente uno de los pocos casos que había dejado evidencia. Piensa en ello por un momento. Imagina un océano donde los tiburones blancos jóvenes no solo deben encontrar alimento y evitar enfermedades, también deben evitar ejemplares mucho más grandes de su propia especie. De ser así, gran parte de su comportamiento podría estar influenciada por una amenaza invisible que rara vez observamos. Quizás ciertas rutas migratorias existen para evitar encuentros peligrosos. Quizás algunas zonas funcionan como refugios temporales. Quizás muchos de los movimientos que aún no comprendemos están relacionados con el riesgo de convertirse en presa. La verdad es que todavía no lo sabemos, y eso es precisamente lo que hace que este caso siga siendo tan importante décadas después, porque no cerró una investigación, abrió muchas más. Los científicos continúan colocando etiquetas en tiburones blancos alrededor del mundo. Cada nueva etiqueta es una ventana a un entorno que sigue siendo extraordinariamente misterioso. Cada conjunto de datos añade una pieza más al rompecabezas. A veces confirma teorías existentes, a veces destruye años de suposiciones y ocasionalmente revela algo que nadie esperaba encontrar. La historia de esta hembra hizo exactamente eso. Obligó a los investigadores a reconsiderar la posición de uno de los depredadores más famosos del planeta. Durante generaciones, la imagen popular era sencilla. En la cima estaba el tiburón blanco. Debajo estaban casi todos los demás. Pero la realidad parece mucho más compleja. La naturaleza rara vez funciona mediante reglas absolutas, funciona mediante probabilidades. Un tiburón blanco puede ser un depredador dominante miles de veces durante su vida, y aún así basta un único encuentro con un individuo más grande para cambiarlo todo. Esa es la parte que muchas personas encuentran perturbadora, porque refleja una verdad que aparece constantemente en la naturaleza. No importa cuán fuerte sea un animal, siempre existe algo más grande, algo más experimentado, algo más peligroso, y cuando esos caminos se cruzan, el resultado puede ser brutal. La joven hembra marcada estaba sana, era fuerte, se alimentaba correctamente, no mostraba signos de enfermedad, no estaba debilitada, no estaba herida, hacía todo lo que un tiburón blanco debía hacer para sobrevivir, y aún así desapareció, no porque cometiera un error evidente, no porque estuviera enferma, sino porque se encontró con algo superior, algo que no la vio como una competidora, ni como una amenaza, ni como una maravilla biológica, la vio únicamente como comida. Y esa simple posibilidad cambió para siempre la forma en que muchos científicos interpretan el mundo oculto de los grandes depredadores marinos. ¿Quieres que continúe con la séptima parte? Allí entraremos en la reflexión final, el impacto científico del caso y un cierre muy potente al estilo documental.